de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer el versículo número 31 y 32. Evangelio de Lucas el médico, el apóstol del Señor, el que primero fue discípulo y llegó a ser apóstol, y aunque era apóstol no dejó de ser discípulo. Pero más que apóstol, más que discípulo y más que médico, era hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de guardar. El apostolado lo podemos perder, puede tener límites, el pastorado, etcétera, pero el ser hijos seremos siempre, para siempre. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Versículo número 31 del capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Padre, en esta noche oramos para que seas propicio, Señor, con nosotros. Señor, lo confesamos, lo declaramos, que somos necesitados de tu palabra. Señor, ni nosotros mismos nos conocemos. Ten misericordia, por lo tanto, de nosotros. Bendícenos por medio de tu palabra, que tu palabra en esta noche pueda hacer luz a nuestra vida, especialmente a lo más profundo de ella, Señor. Por favor, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse. Quiero saber si se oye bien allá atrás. ¿Se oye bien allá atrás? ¿Sí? ¿Se oye bien allá atrás, hermanos? Va, qué bueno, sí, porque tal vez me falta un poquitito a mí nomás, pero si está bien, no me lo toquen, pero siento que me falta un poquitito aquí en los monitores. Bien, el tema, gracias, está mejor. El tema para esta noche: soy igual que Pedro. Soy igual que Pedro. Sería bueno preguntarnos en qué somos igual que Pedro. Podría haber muchas cosas, pero por la porción que estamos tocando es en la debilidad. Yo pienso que solo en eso somos igual que Pedro. No me atrevo a quererme comparar o asemejar a este hombre tan increíble, tan maravilloso. Pero Dios es tan lindo que no oculta sus debilidades, para que Él, una vez supere sus debilidades, se vuelva nuestro maestro. Cuando subí y de ese momento de mi silla para acá, al ver la congregación y cuántos nos vamos a volver maestros, pero no maestros porque estamos estudiando las escrituras en sí, no maestros porque estamos en la escuela bíblica, no maestros porque estamos anotando, porque eso nos va a llevar a ser maestros, pero no me refiero a eso. Hay otra forma en la cual nos volvemos maestros, y es triste y es muy lamentable que tengamos que llegar a esa escuela para poder ser maestros, para poder llegar a ser maestros. Y no es una escuela teológica, no es una escuela secular donde vamos a ser enseñados, sino lamentablemente en la escuela del fracaso. Es tremendo, porque a cuántos el Señor ha querido volvernos maestros, pero no podemos ser maestros si no tenemos que pasar
por la escuela del fracaso. ¿Por qué? Porque lamentablemente no somos entendidos. Estoy hablando en plural, y en ese plural incluyéndome. No somos entendidos. No sé qué otras palabras ocupar, que son la verdad, aparte de que no somos entendidos. Creo que somos un ministerio en el cual somos amados. Y no hablo por el Señor, Él nos ama, eso no se pone en tela de juicio. Pero pertenecemos a un ministerio donde somos amados por el hecho de que es un ministerio que, a pesar de que los que enseñamos la Escritura no somos el modelo, no escondemos la verdad de la palabra de Dios. Somos llevados a compartir lo que la Escritura dice. Entonces, cuando observo al pueblo del Señor, pienso y digo, ¿hasta cuándo va a entender? Y cuando entienda, entonces se volverá un maestro. Usted lo va a poder entender posiblemente, no sé si hasta el final de la enseñanza, a través de la prédica o a través de la prédica. Tremendo, porque vemos nosotros que el Señor dice en el versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, aunque lo hemos enfocado en otras ocasiones, este momento, me llama mucho la atención cuando le dice Simón, Simón. ¿Por qué le llama Simón si ya le había cambiado el nombre? Y si ya le había cambiado el nombre, Simón significa Dios oye. Y viene de, como le dijera, viene inclusive desde el caldeo, viene del hebreo, el caldeo, es lo mismo. Dios oye. Cuando veo esta porción y digo, realmente Dios le oyó, pero el verdadero significado es Dios oye, pero figurativamente no por el significado del nombre, sino por las características encontradas en Pedro antes del llamamiento. Encontramos que Simón es como una caña, gracias, como una caña movida por el viento, porque vemos sus características. Ya he compartido hace muchos años atrás, he compartido características del apóstol Pedro. La primera vez, si no me equivoco, fue en el 89 o 90, la primera vez que compartí sobre las características de Pedro, y ahí encontrábamos nosotros que figurativamente concluimos de que Pedro era una caña movida por el viento, como lo habla en la Escritura en Mateo cuando habla de Juan el Bautista, que salisteis a ver al desierto, etcétera. Entonces, Dios oye. Pero el Señor le dice, ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro. Entonces le pone el nombre de roca. Y Pietro es extraído de Petra. Petra es la montaña de piedra o la piedra gigante. Y Pietro es un pedazo de esa montaña. Por eso Cristo representa Petra y Pedro representa una parte de Petra, de esa piedra. Entonces el Señor le está diciendo, eres parte de mí en el llamado. Y qué maravilloso es saber de que el que escoge Dios lo va a perfeccionar. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros en esta esperanza. Esto es lo que nos mantiene a nosotros, que hemos entendido esta verdad y eso nos ha hecho permanecer en el Señor. También se ha aprendido que permanecer en el Señor es pagar precios,
no importa lo caros que sean, no importa lo alto que sean los precios, hemos aprendido a permanecer en Él. Pedro es un ejemplo y el Señor se lo revela. Y entonces viene el Señor y le pone de nombre Petro, se lo cambia. Pietro o Pedro, lo mismo, se lo cambia. Entonces, aquí llama mucho la atención, ¿por qué le llama Simón? Si ya le había cambiado el nombre. Cualquiera piensa, en vez de Simón, tuvo que haberle dicho Pedro. ¿Qué es lo que puede estar sugiriendo el Señor? ¿Qué es lo que está sugiriendo el Señor cuando le dice Simón? Le voy a dar una pista. En el mundo, nosotros fuimos conocidos por, no hablo del nombre que tenemos, fuimos conocidos por, nos pusieron un sobrenombre, otros nos pusieron un calificativo de qué éramos, cómo éramos. Entonces venimos al Señor y el Señor nos llama por nuestro nombre, no por nuestro calificativo. Algo similar cuando el apóstol Pablo da una serie de características de los hombres y dice, muchos de estos eran ustedes. Lo dice en su carta a los Corintios. Muchos de ellos eran ustedes. Entonces, y esa es una verdad. Entonces viene el Señor y nos da un nombre. Entonces es tremendo porque si en lo humano yo tengo un nombre, pero tengo un sobrenombre, si tengo un nombre y también tengo un calificativo en el mundo, ahora que estoy en el Señor, debería de mantenerse solo mi nombre. Y no hablo del nombre escrito, como lo habla el libro de Apocalipsis, capítulo 2, si no me equivoco, versículo 17, donde se nos va a dar un nombre nuevo, un nombre escrito en una piedrecilla o en una piedrita, como decimos nosotros aquí. Entonces, es tremendo porque si yo me llamo Eduardo y estoy en Cristo, por respeto, tiene que seguírseme llamando como me llamo. Por respeto, yo lo llamaría a usted como usted se llama, no como lo conocían en el mundo. Amén. Ahora, ¿por qué no le darían o me darían a mí el calificativo o el sobrenombre? ¿Por qué estando en Cristo alguien me diría lo que yo fui? Entonces comprende por qué no le dice Pedro, sino que Simón. Tal vez no lo entendió, hoy sí lo va a entender con lo que le voy a decir. Que Pedro, o mejor dicho, Simón, pronto actuará de acuerdo con su vieja naturaleza. Es tremendo, hermano, porque quiero decirle algo. La mayoría de nosotros los cristianos, y hablo de incluyendo a Pedro, la mayoría de nosotros los cristianos no somos entendidos. ¿Por qué no somos entendidos? Porque es algo natural. Porque nosotros, dice el Proverbios 4, que deberíamos de ser, ¿verdad? Como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces el apóstol Pablo tiene una gran razón cuando dice, si a alguno de ustedes yo conocí en la carne, si a alguno de ustedes yo lo conocí con ese sobrenombre, si a alguno de ustedes los conocí por ese calificativo, yo ya no los conozco así. Entonces, pero eso quiere decir, pero también ustedes trabajen de tal manera de que eso ya en ustedes ya no se dé. Porque a mí me da vergüenza que me digan como me decían en el mundo. El que me lo dice es porque no me conoce. Y está hablando de algo que pasó hace 40 años, o hace 37 años, o hace 39 años. Y él no me conoce, no me ha visto en todo ese tiempo. A ese yo le acepto y le perdono que me diga algo de lo que yo fui. Pero no a alguien que está en Cristo peor. O a alguien que de mi familia y me quiera decir lo que yo antes fui. Eso ya no debería de ser. Y si lo dice es porque en mí hay algo, porque en mí ve eso que antes había en mí,
que yo hacía, pero hoy ya no debería de hacerlo ni de verse en mí. Entonces para mí es humillante que me digan Simón cuando mi nombre es Pedro. No sé si a usted le ha pasado lo que le acabo de decir, que a mí me duele y no culpo a la gente, me duele y digo, Señor, no me he ganado todavía mi nombre. ¿Qué es lo que ven en mí para que me sigan diciendo Simón? Y quiero decirle algo, pienso que esas son muestras de verdadera conversión. No digo verdadera, de conversión, porque no puede haber conversión falsa. Pero es una evidencia de conversión. El hecho de que yo me sienta mal, de que me llamen Simón. Porque si no estoy convertido, me da igual que me digan Simón que me digan Pedro. Pero si mi nombre es Pedro, me duele que me digan Simón. Entonces, tremendo, porque le estoy aclarando esto porque Pedro, con el respeto que se merece el apóstol, no fue entendido en su momento. No fue entendido. Él tuvo que haber asimilado lo que el Señor le dijo, Simón, Simón, porque él, después de oír Simón, Simón, todavía se atreve a decirle al Señor, no, Señor, tú estás equivocado. No, yo soy capaz hasta de dar mi vida por ti, que fue lo último que dijo. No fue entendido entonces. ¿A cuántos de nosotros el Señor de diferente manera nos llama Simón, Simón y no somos entendidos? No, a mí no me va a pasar eso. No, yo puedo. No, yo voy a poder salir adelante. Tremendo, Pedro. Dios oye. ¿Y por qué dice la Escritura que se llama Simón si significa Dios oye? ¿Acaso Dios oyó cuando dijo todos estos se van a escandalizar de ti? Yo no me voy a escandalizar. ¿Será que Dios lo oyó? ¿Será que Dios ve cuando tiene que decir el Señor, yo te vi reír, Sara? O también yo te oí reírte, Sara. Ahora, ¿cuántos cambiamos hasta que fracasamos? ¿Y cuántos estamos destinados a fracasar porque no somos entendidos? ¿En qué sentido? En que nosotros hacemos lo humanamente posible, ya sea ministerio, ya sea individualmente, ya sea como familia, como cónyuges, como hermanos, como padres o como hijos. Hacemos humanamente el esfuerzo de que sea maestro. Y cuando hablo de maestro, hablo de madurez. Hablo de crecimiento. Hablo de experiencia. Hablo de capacidad. Pero es de más, hay Simones que estamos destinados a fracasar para poder ser Pedros. Y eso es lo que el Señor no quiere. Eso es lo que el Señor quería evitar en Simón, pero Simón lamentablemente demostró que el diablo había pedido. Y vamos a ver algunas palabras ahí porque para mí fue muy importante. No lo quise hacer por razones de tiempo, pero explicar el curios. La palabra griega de aquí, Señor, el curios, supremacía. O sea, suprema autoridad o supremo en autoridad. Eso significa curios. Entonces, qué lindo es saber qué tremendo, hermano, que Satanás tiene que ir a curios antes de ir a Pedro. Pero qué tremendo es que curios da el ok, el está bien, perdón. No sé por qué es una costumbre que le sale la autorización. Qué tremendo. El supremo en autoridad. Ahora, qué maravilloso es saber de que todo lo que Dios permite es para mi bien.
aunque no lo entienda y aunque no lo acepte, porque Pedro de ninguna manera lo hubiera aceptado. Digámosle algo a alguien que queremos evitarle y no lo acepta y no lo reconoce y no va a cambiar. Hasta que viene con la pata quebrada. Y no estoy hablando de jugar. Estoy hablando de la figura que siempre hemos usado. ¿Va? Hasta que le zafan, le luxan la patita al animal para que no ande perdida, vagando. Y en el lomo del pastor, como lo habla Philip Keller creo que se llama. La vida en el redil. Philip Keller, con R. Philip Keller. Muy lindo el libro. Lo leí allá por los 90, 80 y pico. Qué tremendo, porque digo, Señor, ¿por qué no somos entendidos? Fíjese que significa que pronto actuará de acuerdo con su vieja naturaleza, que es una de sus debilidades. Es que esto es tremendo, porque le dice, Satanás te ha pedido. Significa que hay una demanda. Fíjese que aquí la palabra griega es una palabra que se ocupa en pleito judicial. Demandar significa que Satanás había demandado a Pedro. Y el Señor dijo, está bien. Exaistiomai es la palabra, pedido. Para zarandearos. Siniazo, que es la palabra griega, y sinión, sedazo, de ahí viene. Figurativamente, zarandear. Poner en sedazo y moverlo, y ya voy a explicar un poco más adelante lo que esto estaba queriendo hacer Satanás con Pedro. Pero aquí tremendo cuando el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, serás maestro. Y una vez vuelto, serás entendido. Antes no. Hagamos lo que hagamos, nos digan lo que nos digan. No vamos a poder ser maestros. Vamos a tener que aprender de una manera a la cual Dios no quisiera que nosotros tengamos que aprender. Pero como no somos entendidos, porque hemos perdido toda sensibilidad, porque no tenemos el porcentaje de vida espiritual que se necesita para ser entendido, entonces a las malas vamos a dar la estatura. Y una vez maestro, y fíjese que una vez vuelto, está hablando de conversión. La palabra griega está hablando de conversión. Hermano, qué difícil es poder creer que Pedro no estaba convertido. Es que la conversión es un proceso. Y una vez convertido, ¿y cuántos de nosotros no estamos convertidos? Estamos juzgando el caso de Pedro en el hecho de que él fue pedido por Satanás. ¿Por qué? Y el Señor también, existe un por qué, ¿verdad? ¿Por qué lo aceptó? ¿Por qué lo permitió? ¿Que acaso también el Señor es nuestro adversario? No, es todo lo contrario de adversario. Pero ¿a cuánto el Señor tiene que dar su autorización? Porque no somos entendidos. No somos entendidos. El área aquí que se está tratando en Pedro no es la misma posiblemente en nosotros, pero hay otras áreas. Y esas son las áreas peligrosas. Entonces la palabra de Jesús es definitiva. Es definitiva. Y no solo es definitiva, es intangible.
Porque yo le puedo decir a usted, mire esto, pero la palabra es intangible. Entonces es bien fácil de, es un decir. Es intangible, como no se ve, como no se siente. Y muchos caemos en ese error. Creemos de que, pues, como es intangible la palabra, ¿verdad? Entonces no hay problema. Y lo tremendo de esto es inalterable. Y qué bendición que también cuando le dice yo rogaré por ti, también es inalterable. También es intangible y también es definitiva. Porque si no, Pedro no existiera. La repetición, Simón, Simón, da fuerza y seguridad a la palabra. Por sorprendente y desconcertante que sea lo que con ella se expresa. Aunque sea desconcertante para muchos de nosotros lo que oímos, lo que nos enseñan, el Señor lo va a hacer. Amén. Algo difícil, que la tentación de apostatar. Pedro apostató aquí. Y podemos apostatar porque con nuestra debilidad podemos estar negando al Señor. La tentación no perdona, ni a los apóstoles. Entonces, ¿quién podrá pues tenerse por seguro cuando vemos que la tentación no hace acepción de personas? Y si los apóstoles, o en este momento, o los discípulos, no estuvieron exentos de esto, imagínense el caso de nosotros. Amén. Como a trigo, la palabra griega citos, grano, como a trigo. La negación de Pedro es bien importante conocerla. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la negación de Pedro, si vemos estos detalles, nos entendemos mejor a nosotros mismos cuando comprendemos a Pedro. Por eso es muy importante conocer la debilidad de Pedro. Entonces nos podemos identificar con Pedro en sus fracasos. Y podría ser también más adelante en sus éxitos. Pero aquí nos podemos identificar nosotros con sus fracasos. Ahora, note que en este capítulo el Señor les estaba enseñando que venían tiempos difíciles para los discípulos. Primeramente vemos que el Señor Jesús les había hablado acerca de sus sufrimientos. Fíjense en el versículo número 15 del capítulo 22. Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. También les había revelado que uno de ellos le entregaría. Eso está en el versículo número 21. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. También le dijo a Pedro que sería atacado por Satanás en el versículo número 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora, al analizar esto encontramos de que no solamente el asunto era con Pedro, era con todos. Pero aquí en el caso de Lucas enfoca a Pedro, aunque sí es para todos. Ahora, antes de iniciar este desarrollo,
¿Qué es lo que cambió a estos desconcertados discípulos? Es una pregunta. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que nos cambiará a nosotros? Porque Pedro fue cambiado. ¿Pero por qué fue cambiado Pedro? ¿Qué es lo que nos va a cambiar a nosotros? Es una buena pregunta que nosotros debemos de hacernos. ¿Qué tenemos que vivir? ¿Qué tenemos que sufrir? ¿Qué tenemos que experimentar? ¿Qué es lo que debemos de saborear para que podamos nosotros cambiar, ya que no hay forma, ya que no hay manera de que nosotros podamos cambiar? Quiero que regresemos al versículo 31 y vamos a ver la oración de Cristo por Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, en el 32, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Primeramente, el Señor estaba preocupado por Pedro cuando fuera tentado. ¿Que acaso esa no es la preocupación que nosotros tenemos por los demás? ¿Que acaso no es la preocupación que nosotros tenemos por las ovejas? ¿Que acaso no es nuestra preocupación por nuestros hijos? ¿Que acaso no es nuestra preocupación por los que no tienen madurez? ¿Que acaso no es esa nuestra preocupación? Miren la misma preocupación del Señor, preocupado por Pedro cuando fuera tentado. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor estaba preocupado por Pedro? ¿Qué veía? ¿Qué es lo que el Señor podía ver en Pedro para que se preocupara por él? Ahora, ¿qué sabía de Pedro para que él se preocupara por Pedro? ¿O qué le hacía falta a Pedro para que el Señor se preocupara cuando él viniera a ser tentado? ¿O qué le sobraba a Pedro? Y en este caso, como a Pedro, a nosotros también nos sobra mucho: el orgullo, la autosuficiencia, la soberbia. Nos sobra. ¿Qué nos sobra? Hermano, la indiferencia a las cosas de Dios, la frialdad nos sobra. Eso tiene que ser quitado de nosotros. Los fríos que somos, los desplicentes, los indiferentes, eso nos sobra a nosotros. ¿Qué verá el Señor en nosotros? Que Él se preocupa cuando seamos tentados, porque no es que nadie no es tentado, sino el resultado que nosotros demos al ser tentados. Eso es lo que le preocupa al Señor, porque ninguno de nosotros, ningún discípulo estuvo exento de ser tentado. El problema, la preocupación del Señor es: ¿cuál es el resultado? Y si Él se preocupa es porque está apuntando que el resultado no va a ser bueno. Ese es el problema. Porque todos somos tentados, lo único que no son tentaciones porque estamos fuertes. La tentación es como la picada del zancudo, que anda el virus, me pica, pero si mis defensas están altas no me hace nada. Pero esa misma a otro que sus defensas están bajas le da gripe, le da infección, lo que sea. Entonces, ¿cuántos estaremos con las defensas bajas? Entonces el Señor se preocupa porque nuestras defensas están bajas. Entonces vamos a sucumbir. Entonces vamos a caer en cama. Entonces existe la posibilidad de que después de eso nos dé algo peor y podamos ser llevados hasta la muerte si nuestro cuerpo no responde y si no se le da la atención. Por eso yo rogaré. Yo cuidaré de ti para que tu fe no te falte.
Satanás os ha pedido. Yo le he rogado al Padre, ¿verdad? Yo le he rogado por ti, que tu fe no falte. Oiga, os ha pedido es ha conseguido. Te puso una demanda y lo consiguió. Fíjese que en Job capítulo 1, versículo número 11, Job capítulo número 1 y versículo número 11, mire qué tremendo la demanda que le puso Satanás a Job. Le dice a Dios, esto está desde del versículo 6 al 12, pero oiga el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, oiga hermano, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y usted sabe, póngame el versículo 12, tal vez en el 12 está ya la respuesta. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Veamos el capítulo 2 y versículo número 5. 2:5 de Job. Oiga, por segunda vez, pero extiende ahora tu mano. Oiga, hermano, qué tremendo. El diablo andaba buscando la debilidad. En la primera no sucumbió. No que no sufrió, no que no le dolió, no que no trajo problemas a su vida, sí, pero él no sucumbió. Entonces, como no pudo contra él, buscó otra. Y le dice, ahora, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Tócalo a él. A él, su cuerpo. Yo lo he visto, yo lo he visto, ahí pasa en el espejo, mira. Tócale. Porque la sarna era desde la coronilla. Ay, pelo lindo. Hermano, ¿cuántos somos así del pelo, hermano, del cabello? Uy, no. Hermana, por favor avíseme cuando en el pelo se me venga para acá uno. Hasta la planta de los pies. Y yo no lo digo por los varones, lo digo por ustedes, las mujeres vanidosas. No se hagan cargo las mujeres. Tremendo, hermano. Mire, ¿cuántos somos ídolos de nuestro propio cuerpo? Yo no digo que Job lo era. Amén. Entonces, Satanás pidió y consiguió igual, ¿verdad? Para zarandearlo como a trigo. Satanás quería demostrar que Job, Pedro y todos nosotros, los cristianos, tenemos más paja, el envoltorio de la semilla, más paja que trigo. Más paja. Mire, no quiero ocupar la palabra religiosidad espiritual, sino religiosidad. Satanás quiere demostrar que tenemos más paja que religión. O sea, que tenemos más mundo. Porque, mire hermano, hagamos un itinerario de nuestra vida personal. Seamos honestos y hagamos un itinerario de nuestra vida diaria y se va a dar cuenta que lo que no es de lo espiritual y usted lo pone en balanza. No nos extrañemos cuando nos aparezca una mano que nos diga mene, mene, tekel, luparsin. Ha sido contado 2 veces y ha sido pesado y ha sido hallado falto, porque en el itinerario todo esto es de ti y esto que es mío, solo hay una o 2 cosas. Aquí hay 850 horas de esto y aquí hay 7 horas de lo mío. Entonces, no se extrañe cuando el Señor le diga, sí, le dije.
Entonces no te extrañes cuando venga la tentación, que no es tanto tentación como prueba. Porque para mí esto no fue tentación, hermano. Estamos dándole el nombre de tentación, pero óigame, no fue tanto tentación. Porque es bien fácil decir, no, yo no lo conozco. Yo no sé quién es él. No nos extrañe. Si acaso hubiera algo de trigo. Pero algo lindo aquí. Mas yo he rogado. Y aquí he estado rogando siempre. Por ti. Como el que está en mayor peligro. Que la fe no te falte. Es decir, no enteramente, porque parcialmente falló Pedro. Entonces, Satanás esperaba hallar solo paja. ¿Y qué es hallar solo paja? Cuando solo hay paja es bien fácil, así, mire, solo se hace así, ve. Sale todo así. Eso es lo que Satanás quería hallar en Job, en Pedro y en nosotros. Pero el Señor Jesús aseguró a Pedro que su fe, a pesar de flaquear, no se destruiría. Hermano, ¿a cuántos de ustedes en momentos, hablo de intimidad, hablo en momentos personales, a cuántos de ustedes les he dicho, y yo me lo he recetado a mí mismo, porque soy otro Pedro, otro Simón, mejor dicho? No, que esto no lo destruya, no importa, que esto no lo elimine, no importa. Porque así es. Porque hay uno que intercede por usted, así como ha intercedido por mí. Entonces, hoy yo soy su maestro. No. Una vez vuelto, una vez convertido, confirma. Esto lo hizo el Señor. Hermano, no es posible que usted se pierda por eso. Hay uno que está intercediendo por usted. Sino que se renovaría hasta convertirse en por lo menos en dos cosas lindas. Uno, primero, maestro. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez convertido. Oiga, ya convertido. Por eso los que estamos convertidos en áreas, podemos decirle, o quisiéramos decirle, no haga eso, no se meta en eso, por favor, no se meta. Somos maestros, no porque hemos cursado materia, sino porque hemos cursado el desierto de la desobediencia, de hacer tratos y trueques. Nos volvemos maestros. No, eso no lo haga. No, si tonto, dice uno. Tonto en el sentido de que, si supiera. Fíjense en el Salmo 51, quiero que me lo pongan. El versículo número 13. Es tremendo. Tiene que ver con esto. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Salmo 51, 13. Salmo 51, 13. Gracias. Y discúlpeme que ya lo dije en hebreo. Entonces, ¿entonces qué? ¿Hasta cuándo nos volvemos maestros? Hermanos, adultos, no somos maestros nosotros de la vida.
Nosotros nos dan a un bebé y tenemos muchísimo que enseñarle. Demasiado quizás. De tanto fracaso. Nos volvemos maestros. Entonces David, usted sabe el problema de David. Dice, entonces enseñaré a quienes, a los tontos, a los no entendidos, a los que se creen jóvenes y ya están viejos. Y también con las mujeres. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Oiga, y los pecadores, una vez vuelto, se convertirán. Una vez vuelto, se convertirán a ti. Pero ¿quién les va a enseñar? David. ¿Y qué les va a enseñar? Les voy a enseñar el nuevo nacimiento. No. No es teología lo que les va a enseñar. Eso no lo hagas. Pero es triste. Hay impotencia como la hubo en Cristo Jesús. Simón. Igual como le explicaba hace unos días. Saulo, Marta, Jacob. ¿Se acuerdan? Y en cada uno de ellos no ha sido para nada bueno. Cada uno en su momento uno dice, ay Señor, soy igual que Marta. Ay Señor, soy igual que Saulo. Ay Señor, igual que Jacob. Y hoy igual que Simón. Quiero terminar. El Señor todavía ora por los suyos que somos tentados. No importa que por nuestra estupidez fallemos, sucumbamos. El Señor está intercediendo por nosotros. Y si nos perdemos es porque nosotros queremos perdernos. Pedro perdió la batalla cuando fue tentado, pero su fe no falló completamente, porque el Señor lo estaba sosteniendo. Sí, Pedro, caíste, pero estás en mis manos. Solo el Señor puede hacer eso. De ahí somos desechados por todos. Sí, Pedro, caíste, pero aquí estás en mis manos. Yo sigo intercediendo por ti. Después de experimentar, al llorar amargamente, desconsoladamente, con gran tristeza, con gran dolor, etcétera, lo comisionó para que fortaleciera a los demás después de esta crisis. Mira qué tremendo, hermano. Cualquiera dice, no, hombre, no sirve Pedro. Y después de la crisis lo comisionó. Le dice, ¿ves, Pedro? Hoy no quiero que a los demás le pase lo que a ti te pasó. Y me imagino que tú no quieres que a los demás les pase lo que a ti te pasó. No, Señor, jamás. Ve, te comisiono para que vayas y les enseñes. Mire qué lindo lo que Dios hace de los derribados. Por eso tiene razón Pablo cuando escribe en su primera carta a los Corintios desde el capítulo 1. Amén. Vamos a orar. Sí, Señor. Soy igual, quizás peor que Pedro. Pero gracias. Gracias por tu palabra, que viene a fortalecernos, a que sigo estando en tus manos, a que me sigues sosteniendo, a que sigues intercediendo por mí, para que mi fe no se agote,
para que crea que a pesar que te negué, me sigas teniendo como hijo tuyo. Hay alguien que intercede por nosotros, porque sabe las debilidades que tenemos, áreas tan difíciles de gobernar. Y tiene razón el Señor cuando nos dice: Simón, Simón, porque sabe que aunque estamos santificados, no hay una consagración como la que Él espera por nosotros. ¿Hay un Pedro esta noche? ¿Cuántos Pedros no vinieron esta noche? ¿Cuántas Pedros no vinieron esta noche? Pero ¿cuántos Pedros sabemos aquí? Que el Señor nos ha dicho: Simón, Simón, Satanás te ha pedido porque detectó en ti una debilidad. ¿Cómo se dio cuenta? No sé. Pero Satanás detectó en ti una debilidad y te ha demandado, ha pedido probarte, y te va a probar en un sedazo donde solo la semilla puede quedar. ¿Te has sentido eliminado? Yo te invito a que el Señor te ministre, o el Señor le ministre, de que usted no está eliminado. Dios quiere volverlo un maestro. Dios quiere que se convierta de esa área y confirme a sus hermanos, como hoy muchos le confirmamos a nuestros hijos. Somos maestros, aunque nuestros hijos nos ven pecadores, somos maestros. Nuestros hijos nos ven fracasados, pero somos maestros. Hoy podemos enseñar. Hoy podemos decir: no vayas, o no vayas. Hoy podemos decir: no, no lo hagas. Hoy podemos decir: no, no participes. Porque nos volvió maestro el fracaso, nos volvió maestro el dolor, el sufrimiento nos volvió maestros. No fue inteligencia, fue el dolor, la vergüenza. Pedro lloró amargamente, salió avergonzado, pero salió maestro. ¡Qué misericordia la del Señor! Solo Él puede hacer eso, convertirnos de fracasados a maestros. Por eso, si Pedro fue tentado, ¿quiénes somos nosotros para sentirnos seguros? Yo correría a decirle: Señor, ayúdame. No, Señor, dame fuerzas. Pero no somos maestros. Entonces nos harán maestros. Y cuando estemos enseñando, anhelaremos que el altar se llene.
al Señor, porque escuchó mi voz. Por tanto le invocaré mientras viva. Él es mi fuerza, mi castillo y mi sostén. A Él le invocaré y Él me escuchará. Extendió su mano y me tomó, clemente y compasivo me restauró, porque Él me ama, me ama, me ama, y yo le amo. Extendió su mano y me tomó, clemente y compasivo me restauró, porque Él me ama, me ama, me ama, y yo le amo. Sí, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Señor, y que nuestro camino, Señor, nuestro caminar, nuestro testimonio sea dedicado a ti, Señor, y únicamente para ti, Señor. Llévanos con bien y con paz, y que tu palabra dé su fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.